Hola y bienvenido a este tutorial de Adobe Lightroom en el que veremos cómo realizar ajustes locales con estas herramientas que tenemos aquí. Empezando por la primera, que es la de recortar y enderezar, y su propio nombre nos indica que sirve para recortar imágenes y encuadrarlas a nuestro gusto. De momento así solo me dejaría recortar proporcionalmente a lo que es la imagen, como podéis ver, pero puedo desbloquear esto con este candadito que tenemos aquí y de esta manera ya me dejaría recortar de la manera que yo quisiera. También puedo utilizar estos ratios que vienen ya por defecto. Por ejemplo, podría coger el de 1:1 para que me hiciera una foto exactamente cuadrada y recortarla con esa proporción. Doy a restaurar para quitar este recorte y para ver la opción de enderezar vamos a ir a una imagen que realmente necesite ser enderezada, como esta que ya conocemos de tutoriales anteriores, y como veis pues puedo modificar el ángulo de la imagen para corregirlo manualmente, o bien podría también, voy a restaurarlo, bien podría utilizar esta regla que viene aquí, que seleccionándola y pinchando y arrastrando dibujaremos el horizonte para que automáticamente nos lo corrija. Cuando soltemos, como veis, nos corrige automáticamente y cuando demos a hecho ya habrá recortado la fotografía. Volviendo a nuestra imagen original, vamos a ver el siguiente ajuste, que es el conocido como quitar manchas, y sirve como por ejemplo quitar manchas de polvo, quitar granos, quitar diferentes tipos de manchas, digamos, en la imagen que queremos corregir. Aquí tendríamos los ajustes del pincel con el que lo vamos a corregir y por ejemplo voy a hacer zoom en una zona con la barra espaciadora pulsada, hago clic en la imagen y así se me amplía. Y digamos que quiero quitar esa casita de ahí, entonces voy a ajustar el pincel a ese tamaño y simplemente haciendo un clic automáticamente nos lo va a corregir, nos va a decir que lo está corrigiendo en esta otra zona de aquí. Digamos que se está basando en esta otra zona para corregir esa parte. Yo podría seleccionar y desplazarlo hasta una zona que me convenga más a mí, por proximidad, que diga, vale, pues quiero que se parezca más a esa otra zona. ¿Qué sucedería si en vez de corregir tuviera puesto clonar? Pues que me clonaría absolutamente igual la parte que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, si le digo que me clone de aquí, me va a clonar las casas ahí, o sea, eso no quedaría nada bien. Pero en determinados casos es mejor clonar que corregir, pero corregir normalmente suele ser un efecto más apropiado para este tipo de correcciones. Vale, en cualquier momento podemos poner otro punto en cualquier otro sitio. Digamos, por ejemplo, que quiero quitar este otro coche, pues lo haría. Y veis que se quedan los puntitos puestos en la imagen siempre que estemos con la herramienta de quitar manchas y podemos acceder de uno a otro simplemente haciendo clic y podemos modificarlos en cualquier momento. Para ver la siguiente herramienta, que es la de corrección de ojos rojos, vamos a venirnos a una imagen que tenga los ojos rojos y bueno, esta herramienta casi no necesita ni explicación. Directamente elegimos si son ojos humanos o ojos de nuestra mascota y hacemos un clic en la zona del ojo, estiramos con el ratón y seleccionamos una zona aproximada del ojo. Entonces automáticamente nos lo va a detectar y nos lo va a corregir. No tiene ninguna complicación. Aquí podríamos ajustar el tamaño de la pupila en caso de que se haya quedado más pequeño y la cantidad de oscurecimiento que deseamos. Los siguientes ajustes son muy similares entre sí. Tenemos aquí el de filtro graduado y los dos siguientes son muy similares, lo vais a ver. Y si os fijáis, pues tenemos estos ajustes que vienen aquí que son muy similares a los de la pestaña básicos, como por ejemplo la temperatura de color, la exposición, el contraste, etc. Lo que sucede es que si por ejemplo yo modifico cualquiera de estas pestañas vais a ver que no sucede nada, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer es que aplique ajustes a determinadas zonas de la imagen. Simplemente pinchando con el ratón y arrastrando vamos a crear una especie de filtro graduado, como los filtros fotográficos, en el que aplique el efecto que nosotros deseamos. Por ejemplo, aquí me está aplicando a esa zona del cielo y aquí se hace una especie de degradado para que el efecto sea un poco discontinuo. En cualquier momento podríamos añadir otro filtro simplemente dando a nuevo y, como ya habíamos visto, pinchando y arrastrando una zona de la imagen lo pondríamos. Si queremos borrarlos damos a restaurar y listo. Vamos a ver el siguiente filtro, que es el llamado radial y que hace exactamente lo mismo, pero en vez de en línea, digamos que era el anterior, aquí lo hace de forma circular. De tal manera que yo pincho y arrastro, me forma un círculo y las cosas que quedan fuera del círculo son las que van a ser afectadas. En este caso he bajado la exposición para crear este efecto de viñeteado, pero podría hacer otro tipo de efectos. Y si doy a invertir máscara aquí abajo, estaré invirtiendo de tal manera que el efecto se aplica a la zona en la que está dentro del círculo. También podríamos desvanecer este círculo para que el efecto quede más o menos exagerado. Y vamos a ver la última opción, que es la conocida como el pincel de ajuste, porque nos permite también realizar los mismos ajustes que hemos visto previamente, pero en vez de con un filtro lo haríamos con un pincel, es decir, pintando las zonas que queremos modificar. Por ejemplo, digamos que quiero aumentar la saturación en una zona, pues la aumento aquí
Y ahora cuando pinte sobre la imagen con el pincel, aquí puedo modificar el tamaño, cuánto lo desvanezco, el flujo del pincel, etcétera, como un pincel normal de Photoshop, y pintando con ello, pues a esa zona le aumentaré la saturación. Si tengo seleccionado máscara automática, cuando pinte va a intentar respetar los bordes de la zona que estoy pintando. Por ejemplo, aquí estoy pintando el agua, pues me respetaría la montaña. Sin embargo, si desactivo la máscara automática, al pintar el agua también pintaría el cielo, la montaña, etcétera. Depende de lo que vayáis a pintar, os convendrá más tener la máscara automática o no. Podéis personalizar dos pinceles, el A y el B, y también está aquí al final el pincel de borrar para eliminar zonas que nos hayamos pasado o zonas que queramos quitar el efecto. Simplemente, como un pincel normal, pintaríamos y estaríamos borrando el efecto. Para pintar con otro efecto diferente, vendríamos aquí, seleccionaríamos nuevo, y ahora sí, cuando pintemos, por ejemplo, en vez de la saturación, le voy a modificar, por ejemplo, que suba la claridad y la exposición o las sombras mismamente. Y entonces cuando pinte ahora con este pincel, tengo seleccionado el B, por ejemplo, lo modifico a mi gusto y cuando pinte estaré pintando sobre un nuevo pincel, sobre una nueva, digamos, una nueva capa de ajuste diferente. Entonces yo ahora en cualquier momento podría volver al primer pincel. Como veis, cuando termine de pintar me aparecen estos dos puntos, este sería el anterior, y simplemente haciendo clic en él ya podría volver a corregir esa zona que ya tenemos enmascarada con nuestro pincel y el hacer el ajuste que queramos en, digamos, cada una de estas selecciones que hemos hecho con los pinceles. Como truco final os voy a contar cómo voltear una fotografía bien horizontal o verticalmente viniendo a la pestaña de fotografía aquí arriba, y veis que nos deja también rotar a la izquierda, rotar hacia la derecha y por supuesto voltear horizontalmente y verticalmente. Aquí podéis ver que acabamos de invertir la imagen con un efecto de espejo. También podríamos hacer lo mismo verticalmente. Y hasta aquí ya hemos visto todas las herramientas para retocar fotografías con Lightroom. Si te quedas vas a ver cómo retocar fotografías en lote, es decir, muchas fotos a la vez. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.